Ok, retomando entonces la clase luego del receso, de la interrupción que hace Zoom. Entonces hemos llegado a la última y tercera pregunta del primer problema de la evaluación. Y dice así, ¿en qué dirección deberá actuar la fuerza de la pregunta anterior B? Ok, entonces, este, recordemos que para la pregunta anterior B habíamos determinado que para encontrar el máximo momento, el ángulo que tenía que formarse entre los dos vectores era un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Eso es lo que habíamos deducido de la pregunta anterior, para maximizar el valor del momento. Ok, dicho esto, de que el ángulo entre los dos vectores es 90 grados, yo debo analizar lo siguiente. La pregunta es, ¿en qué dirección debe actuar la fuerza? O dicho en una forma más sencilla, ¿cuál es la dirección del vector fuerza? Listo, esa es la pregunta. ¿Cuál es la dirección del vector fuerza que está actuando allí? Entonces, quiere decir que este ángulo teta de 90 grados que está acá no me sirve para respuesta. O sea, esa no es la respuesta. 90 grados, no, esa no es la respuesta. 90 grados es el ángulo, así como lo está demostrando este arco negro que está acá, el arco negro. Ese ángulo teta lo que me está indicando es el menor ángulo formado entre los dos vectores cuando coinciden sus orígenes. No es, el ángulo teta no es el indicativo de la dirección de fuerza. No. El que podemos tomar como dirección de fuerza es alfa, ¿verdad? Puede ser alfa. ¿Por qué? Porque ese ángulo es tomado desde una línea referencial horizontal hacia el vector fuerza. Entonces, ese sí puede ser. ¿Ok? Ese sí puede ser. Entonces, yo puedo dar el vector alfa porque en este dibujo está especificado quién es alfa. Entonces, si yo doy alfa, yo estoy diciendo la dirección del vector fuerza. ¿Ok? Y también es válido si ustedes me dedujeran o indicaran el ángulo que se forma entre la horizontal y el vector fuerza, pero el ángulo más grande, ¿verdad? Este que estoy yo indicando en rojo, la que estoy resaltando en este momento en rojo. Ese ángulo grande, ese también puede ser. O me dan ese o me dan el alfa. Cualquiera de los dos es válido. Ok, entonces, habiendo analizado el dibujo y la relación que existe entre los ángulos, sabemos que teta es 90 grados. Y observando la figura, volvemos a hacer o recordamos el análisis que hicimos hace unos minutos, donde habíamos deducido el valor de este ángulo, el ángulo, digamos, cuyo vértice es B. Lo habíamos deducido que ese ángulo es 70 grados. Y también habíamos deducido que este ángulo abajo, con el vértice B, es el mismo ángulo arriba con el vértice A, 70 grados, igualmente. Ok, entonces, habiendo recordado eso y observando la figura, se ve claramente que el ángulo teta va a ser la suma de estos dos, de este 70 más este alfa. Y así lo hemos especificado acá en la ecuación. Teta es igual a 70 más alfa. Como la pregunta que debo contestar es alfa,
porque repito, la incógnita en esta tercera pregunta es alfa, no es teta. Entonces, en esta ecuación, yo debo despejar a alfa. Entonces, despejando alfa, me queda que es igual a teta, o sea, alfa está en este miembro de la ecuación. Lo que está acompañando es este 70. Está sumando, entonces yo lo paso para acá, al otro lado de la ecuación, restando. Y se obtiene de esta forma que está acá. Teta menos 70 grados. Y bueno, al sustituir el valor de teta, que es 90, menos 70, esto me da 20. Y ese es el valor del ángulo A. ¿Ok? Bien, hasta aquí finalizaría la resolución del primer problema que salió en evaluación. Vámonos con el segundo problema. Dice así, una fuerza de 300 libras actúa sobre un soporte como se muestra en la figura. Calcular el momento con respecto a A. ¿Ok? Bien. Si tienen alguna pregunta, me indican, ¿oyeron? No hay problema. Del problema anterior o algo que no haya quedado claro, me dicen y lo aclaran. Ok, continúo entonces por acá. Vamos a iniciar la resolución de este problema y siempre lo hacemos con un primer paso que lo llamamos analizar el dibujo. Entonces, bueno, cuando analizamos este dibujo, ok, observamos que hay un soporte. Ese soporte está de alguna manera aquí fijado a la pared. Ese soporte tiene aquí una altura de 9 pulgadas. En el problema me hacen referencia a este punto A, ¿ok? Este punto A tiene una separación de 7 pulgadas con el borde acá del soporte y también hay una distancia de 2 pulgadas desde acá del punto A hacia la pared. Esta distancia que estoy yo resaltando acá en rojo en este momento, esa distancia es las 2 pulgadas que dicen acá. Bien, desde el punto A, su distancia vertical hasta el punto C sería 6 pulgadas. ¿Ya? Su distancia vertical. Ok, en este extremo del soporte están identificando un punto C y en ese punto está actuando una fuerza. Ese es el punto de aplicación. Y me están diciendo la magnitud de esa fuerza. Son 300 libras. Y además me están diciendo que esa fuerza está inclinada. Tiene una inclinación de 30 grados, medidas a partir de una horizontal de referencia. Ok, dicho esto, continuamos fijando el sistema de referencia. Allí ha aparecido igualmente vectores verdes, los unitarios IJ, y he colocado el sistema de referencia precisamente en el punto A, el punto con respecto al cual estamos calculando el momento de la fuerza. Bien, luego me dice el vector posición, allí está. Nuevamente repito, un vector que se dibuja desde el origen del sistema de referencia hasta el punto de aplicación de la fuerza. Es decir, que este vector posición va desde A hasta C, hasta la letra C. Bien, eh, vamos a descomponer de una vez el vector posición acá, en este paso.
y lo vamos a descomponer en sus componentes rectangulares. Dicho esto, van a ver a continuación en la figura la componente horizontal de R. Allí la tenemos. Se llama Rx. La he resaltado con el nombre de Rx, así como lo estoy resaltando acá, para relacionarla que esa es la componente horizontal del vector R. Ok, y si continúan observando la figura, pueden percibir que esa componente horizontal coincide con estas 7 pulgadas. Es decir, la componente horizontal del vector posición mide 7 pulgadas. Observen que coincide desde aquí hasta aquí, 7 pulgadas. Muy bien. Observando la figura, ahora vamos a ver la componente vertical. Allí la tenemos. La componente vertical RY. Aquí está. RY. Y fíjense que esa componente vertical coincide con esta medida de 6 pulgadas. Entonces, habiendo percibido eso, allí tenemos escrito entonces el vector posición. El vector posición viene a ser entonces 7, este 7 que está aquí, pero es en dirección de X. Entonces yo lo coloco aquí 7 y acompañado del vector unitario Y. ¿Por qué del vector unitario Y? Porque es que esta distancia de 7 está coincidiendo con el eje X. Entonces el vector unitario para el eje X es el vector Y. Ok. Y la componente que va en el eje Y debe ir acompañado del vector unitario J. Y el valor de esa componente es 6 pulgadas. Entonces, bien, aquí ha quedado definido el vector R. Continuamos. Hemos quitado el vector R para no recargar la figura y poder centrar nuestra atención ahora en descomponer el vector fuerza. Y ahí lo tenemos. Al descomponer el vector fuerza, las componentes rectangulares nos queda de la siguiente manera. Vamos a ver en la figura que aparece la componente horizontal, Fx. Allí la tenemos. Y ahora va a aparecer la componente vertical Fy. Ok. Entonces ahí estamos representando las dos componentes rectangulares del vector fuerza. Y no debemos perder de vista que este vector fuerza tiene una dirección de 30 grados, así como lo expresa la figura, acá donde estoy resaltando, 30 grados a partir de la línea de referencia horizontal. Entonces vamos a expresar el vector fuerza de forma analítica, es decir, en función de sus componentes rectangulares. Nos queda de la siguiente manera. En la componente horizontal vendría a ser F por el coseno de 30. Y la componente vertical vendría a ser los 300, el vector F, pero por el seno de 30 grados. Al efectuar las operaciones matemáticas allí indicadas, me quedan estos valores. 259,81 libras en y 150 libras en J. Por definición, el momento con respecto al punto A es un producto vectorial o es un producto cruz R cruz F.
Allí lo tenemos. R cruz F. Entonces sustituimos las expresiones analíticas de estos dos vectores. Allí la tenemos. La expresión analítica de R es desde aquí hasta aquí. Esto solito es el vector R. Esto que les estoy resaltando en este momento. Esta X que está aquí es la cruz de producto cruz. Y esta otra parte de acá es las componentes rectangulares del vector F, del vector fuerza. Ya nosotros en la clase anterior habíamos resuelto un ejercicio de este tipo, que cuando está en componente, la forma, considero yo, más fácil y más segura, segura de no equivocarnos me refiero, es utilizar determinante. Entonces, a continuación, vamos a aplicar el determinante para resolver este ejercicio. Y nos queda de la siguiente manera. Lo recuerdo para que lo tengan presente por si lo olvidaron. La primera fila siempre va a estar ocupada por los vectores unitarios. Esa es la primera observación. La segunda fila va a estar ocupada por el vector R. Siempre va a ser ese el orden. El primer vector que yo mencioné aquí es el que va a estar aquí de segundo. No es válido de que esto se altere alegremente y se piense que hay propiedad conmutativa, que el orden de los factores no altera el producto. No, aquí sí. Aquí si ustedes alteran el orden, sí va a alterar el resultado. Bien, y de segundo hemos nombrado fuerza, entonces esos son los otros datos que van aquí de último, ¿verdad? Entonces, primero, fila de vectores unitarios. Segundo, filas del primer vector. Y tercera fila, segundo vector. Ordenadas rectangulares del segundo vector. Muy bien, ya teniendo, ok, se me iba a pasar recordar esta parte. El determinante original de 3 por 3 son estas tres columnas y estas tres filas que yo estoy resaltando en este momento, que estoy encerrando en el cuadro rojo. Hasta allí, ese es el determinante original de 3 por 3. Lo que pasa es que hay una regla que facilita las operaciones y asegura un poco más que no nos equivoquemos. ¿Y qué es lo que indica esa regla? Bueno, que esta primera columna usted la va a repetir acá, ¿verdad? Y que esta segunda columna usted la va a repetir acá. Esa es la regla. Estas últimas dos columnas es una repetición, pero lo estamos haciendo porque es una regla que nos asegura que no nos equivoquemos cuando vamos ahorita a hacer las operaciones matemáticas. ¿Ok? Bien. Pero ya sabemos que en realidad un determinante son estas primeras tres columnas. Ok, aclarado este punto, entonces adelantamos un poquito la fórmula. Adelantamos un poco. La escribimos allí y la vamos a ir rellenando con los pasos que vamos a hacer en el determinante. ¿Ok? ¿Por qué yo digo así rellenando? Bueno, porque si ustedes observan, aquí está la componente en X, está vacía. Está solamente el vector unitario Y. Aquí está la componente de Y, está vacía. Está solamente acompañado de J. Y aquí está la componente en Z, en el eje coordenado Z, está vacía. Y solamente está acompañado por el unitario K. Entonces, esta fórmula está vacía, le faltan las componentes. Pero ¿cómo es que se calculan estas componentes? Para eso es este determinante.
Entonces ya van a ver que ahorita lo vamos a empezar a llenar. Entonces veamos el primer paso. Hemos dicho en la clase anterior de que se van a aplicar estas diagonales. Esta diagonal multiplica la i, el c y el 0, ¿verdad? Ajá, hay una aclaratoria aquí por si acaso lo olvidaron, ¿verdad? Estos dos vectores que nosotros estamos aplicando el producto cruz son dos vectores en el plano. Es decir, tienen dos componentes nada más. No tienen la tercera componente que se utiliza cuando trabajamos en el espacio, en 3D. Entonces, cuando no tienen esa tercera componente, usted lo rellena aquí con cero. ¿Ok? Por eso es que están estos ceros aquí. Bien, entonces, cuando esta diagonal, que es la primera, empezamos a trabajarla, va a multiplicar por este cero. Entonces, el resultado de esa multiplicación, ¿cuál es? Cero. Y por eso está este primer cero. Bien, las diagonales, cuando son hacia abajo, van aquí de primero positivas. Ahora, ustedes se van a dar cuenta que ahorita vienen unas diagonales, pero hacia arriba. Esas que son hacia arriba son las que vamos a colocar aquí un signo negativo. Por eso es que aquí está un signo negativo. Bien, seguimos entonces. Observen el determinante que va a cambiar la diagonal. ¿Ves? Entonces, la primera diagonal estaba bajando, me dio el primer cero. Pero ahora está una segunda diagonal que es subiendo. Por eso aquí se coloca el signo menos. Ahora, esta segunda diagonal pasa por uno de los ceros, por una de las componentes rectangulares que valen cero. Como está ocurriendo eso, entonces quiere decir que toda esta multiplicación es cero. Entonces por eso aparece este segundo cero que estoy resaltando en este momento. Por ese motivo. Continuamos. Ahora vamos a trabajar las componentes en Y, en el eje coordenado Y. Y esas componentes van a estar acompañadas del vector unitario J. Entonces, por eso ahora nosotros vamos a trazar diagonales, pero que contengan a J, porque ahora estamos interesados en rellenar esta componente acá. ¿Ves? Entonces, aquí pasamos una, pues, que abarca J, pero también abarca el cero. Entonces, eso quiere decir que por eso aparece aquí este primer cero. Continuamos. Ajá, tenemos que trazar ahora una diagonal que vuelva a involucrar a J, porque nosotros estamos, ¿verdad? Como se lo dije en este momento, nosotros estamos interesados en llenar esto, esta componente aquí que estaba vacía, ¿ves? La componente en Y. Entonces, por eso tenemos que pasar las diagonales que contengan a J. Entonces, al pasar esta diagonal, abarcó este número cero. Entonces quiere decir que la multiplicación da cero. Es este cero que está acá. Ahora procuramos calcular la componente en el eje coordenado Z. Es decir, vamos a procurar a rellenar este espacio vacío en la ecuación de momento. Entonces, ahora me interesa trazar diagonales, pero que me involucren el vector unitario K. ¿Verdad? Porque K ya nosotros sabemos que está en la dirección del eje Z, el eje coordenado Z. Entonces, bien, esta primera diagonal dice que multiplico el 7 por 150. Por eso es que eso es lo que aparece acá. Bueno, ya nosotros sabemos que
esos números están, digamos, en positivo. Pero la regla del determinante dice que uno debe colocar un negativo y después continúa la otra operación matemática que involucra acá. Vamos a verlo con la flecha color rojo a continuación. Ahí está. Entonces, hemos obtenido la otra diagonal que involucra el vector unitario K. Y esa multiplicación viene siendo 6 por los 259. Y se ha colocado en este lado. 6 por 259. Muy bien. Entonces ya hemos completado aquí, hemos rellenado todos los espacios. Continuamos. Allí hemos repetido la ecuación con lo que nos quedó de la lámina anterior. Primera componente en X0, segunda componente en Y0 y una tercera componente que es distinta a 0 en el eje coordenado θ. Continuamos. En este paso hemos eliminado ya las partes que están nulas, ¿verdad? Si esto es 0, listo, déjelo atrás. No lo repetimos en este paso. Aquí no está. Si esta componente vertical es 0, también yo estoy eliminándola de aquí, ¿verdad? Porque no suma, no genera nada. Una componente que sea de valor 0 no aporta nada. Podemos eliminarla. Entonces se eliminó esta que es de X, se eliminó esta que es de Y y me quedo trabajando solamente con esta que es Z. ¿Verdad? Las componentes que quedan reflejadas en el eje Z. Bueno, esos valores que están allí no tienen las unidades de medida. Acá se le ha colocado, ¿verdad? Las unidades de medida son libra pulgada. ¿Por qué libra pulgada? Bueno, primero, la primera parte de libra es la que me está dando el problema de dato en el enunciado. Y lo de pulgada proviene porque las medidas aquí en la figura de referencia, todas están dadas en pulgadas. Por eso es que el resultado entonces aquí viene siendo en pulgadas. Efectuamos las operaciones matemáticas y finalmente me queda el resultado 508,86 libra pulgada en la dirección K del vector unitario K. Y el sentido me lo está indicando este signo negativo. Entonces, ¿qué quiere decir el signo negativo? Bueno, ese es el sentido del vector momento, ¿verdad? Porque ya la dirección me ha quedado definida con el vector unitario K, ¿verdad? Cuando yo aplique el determinante, es el razonamiento que les explico para que ustedes lo vean, ¿ok? O sea, ustedes deben haberse percatado, tienen que buscarle la explicación en el mundo real, en el mundo físico, la explicación de esto que estamos haciendo en, en el mundo mental de las matemáticas. Entonces, fíjense, si esto aquí dio 0, 0, a usted lo que le está diciendo esto es que el vector momento no tiene componentes en el eje X. ¿Eh? Esa es la interpretación, ¿verdad? No hay componentes. Pero además, también ese vector le está diciendo a usted que tampoco hay componentes en el eje Y. Entonces, quiere decir que este vector momento solamente tiene componentes en el eje Z. ¿Eh? Entonces, eso es lo que me está indicando esta Z aquí, ¿verdad? Que es la dirección en el eje Z. Ahora, cuando dice negativo, es porque está en sentido contrario a
salir del plano de la figura, ¿ok? Si usted le aplica la mano derecha, la regla de la mano derecha a los dos vectores verdes, los vectores unitarios, usted va a percibir que el vector unitario K es efectivamente un vector que está saliendo del plano de la figura. Esa es la regla de la mano derecha aplicada allí a los vectores unitarios. Usted le aplica la mano derecha de I cruz J y el vector K es perpendicular a la figura, pero está saliendo del plano. Entonces, este signo negativo indica es de que está penetrando en el plano. Esa sería la explicación, la interpretación de ese signo negativo. Sin embargo, se le ha colocado ahí la explicación para reforzar. El momento respecto al punto A es un vector perpendicular. Ya ahí está diciéndome la dirección. ¿La dirección de quién? Del vector momento. Entonces, es perpendicular al plano de la figura, pero entra al plano de la figura. O sea que aplicando la regla a la mano derecha, ese vector va a entrar al plano del papel. ¿Ok? Y bueno, ese es su valor. 500. ¿Hay alguna pregunta hasta los momentos? Profe, ¿sabes qué? A mí me dio ese resultado, ¿verdad? Pero yo lo dejé como libra por pool. Y no sé si eso me va a quitar tanta nota. O sea, me Mm, refiero a que tanto nota quita por eso. Al final el resultado lo haya dejado libra por pool. ya voy a Si un retroceder. día te veo en el puente, podré, en nombre de haber sido tus compañeros, darte una moneda, ¿te parece? ¿Qué dices? Se te escucha un televisor o una radio, Buena Rosemary. niña, te mantienes unida un momento. A pesar del entorno. Bájale volumen para poder. Ajá, voy a retroceder. Ajá, te entendí, Rosemary, que me dijiste que tú obtuviste este valor, ¿cierto? Sí, Ajá, ¿y qué fue lo otro que me dijiste? o sea, o sea, yo no dejé que era libra, este, La unidad de medida. ajá, lo puse libra por pool nada más. O sea, es lo único que puse al final. No sé qué Libra, tanta ajá, nota quita por eso. libra por pool de Ajá, pulgada. ajá. Ah, Así nada más lo dejé. bueno, está bien que hayas colocado la unidad de medida porque eso está indicando la magnitud del vector momento, ¿verdad? Siempre hay que colocar el Ajá. número y la unidad de medida. Entonces, hasta ahí está bien. Has completado uno de los elementos de una cantidad vectorial, que es su módulo, su magnitud. Pero si no colocaste la letra K, entonces no me estás diciendo la dirección, ¿ves? No me la estás Bueno, diciendo. ahí sí la fallé entonces. Bueno, lamentablemente, ¿verdad? Bueno, pero estamos empezando la materia, así que hay mucho, mucho camino para recuperarse. Sí, estos vectores unitarios Claro, lo que pero me más o indican menos es cuánto quita ahí. bueno, hay que ver, depende del show, hay que ver el problema. Yo los he estado descargando hoy Vale, vale. para tenerlos todos descargados Ajá. y comenzarlos a evaluar. Entonces, si logro terminar hoy, yo les empiezo a colocar en el aula virtual la nota a esos problemas. Ok, lo pudieran revisar por ahí. Vale, vale, Bien. Y vale. bueno, esta explicación siempre hace falta, ¿verdad? Siempre hace falta Ok. este gráfico de acá abajo, ¿verdad? Es un vector perpendicular al plano. Ahí estoy reforzando lo de la dirección, ¿verdad? Y luego especifico el sentido.
y entra al plano del papel. ¿Ok? Están los dos, Ok, la dirección y el sentido. Entonces, si faltó eso, en realidad me está dando esta respuesta incompleta. ¿Ok? ok, ok. Vale. Bien. Bueno, si hay alguna otra duda por allí. Bueno, eso es todo, Fran. Bueno, entonces, con esto hemos terminado la resolución del problema, de los dos problemas. Quedaría es, no sé si quieren los minutos que nos quedan antes de que el Zoom nos vuelva a desconectar. No sé si querían ver alguna pregunta de selección simple. O sea, alguna que tengan duda, que la recuerden, que le llame la atención. La del peso, profesor, la del peso. Ajá, déjame entonces regresarme rapidito para buscar la del peso. Eh, la del peso es esta. Ok, fíjate, el peso es una fuerza ejercida por la superficie de contacto. No, el peso es una fuerza ejercida por la Tierra. Es la fuerza de atracción ejercida por la Tierra. Entonces quiere decir que ya está la opción A, ¿verdad? Que es esta primera que estoy leyendo, ya está descartada, porque esa fuerza no la ejerce la superficie de contacto. Seguimos para la opción B. Tiene una dirección que depende del plano inclinado, donde se encuentra el cuerpo. No, tampoco es correcto esa afirmación. Siempre el peso va a ser un vector que esté dirigido verticalmente hacia abajo. Independientemente que el cuerpo rígido que usted esté estudiando esté sobre un plano inclinado, independientemente de eso, usted siempre va a dibujar el vector peso verticalmente hacia abajo. Entonces, esto es falso de que depende del plano inclinado. Descartada la opción B. Vamos a ver la opción C. La magnitud depende si el cuerpo rígido está en reposo o en movimiento. Falso también. Si usted le calcula el peso a un cuerpo rígido, ese peso va a ser, su valor va a ser igual si está en reposo o si está en movimiento. Él no va a variar, va a tener el mismo peso. ¿Ok? Entonces es falso esto también. Entonces, las primeras tres, al ser falsa, entonces la respuesta es ninguna de las anteriores, porque las tres son falsas. Bien. Ajá, ¿hay alguna otra pregunta que quisieran revisar? Eh, bueno, lo que yo le iba a comentar era, ¿me escucha? Sí, le escucho. Lo que le iba a comentar